Leemos la palabra del Señor allá en Apocalipsis 2, 1 al 7. Ya la lectura fue leída. Y hoy vamos a ver lo que es el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Leemos la palabra del Señor, dice así, se lee como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Y siempre este mensaje termine con las palabras diciendo: el que tiene oído, oiga. Y como les decía, vamos a ver lo que es Apocalipsis, y el tema que vamos a estar viendo durante estos 7 mensajes es Apocalipsis, la revelación de Jesucristo ayer, hoy y para siempre. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo ayer, hoy y para siempre. Si nosotros vemos en el contexto histórico lo que es la ciudad de Éfeso, y Éfeso significa, el nombre de Éfeso significa deseado. Y fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en Asia Menor. Era un centro comercial, político, religioso, destacado con sus puertos estratégicos, habitada por una población más de 250,000 personas. Unos dicen 300,000, 500,000, pero más de 250,000 a 300,000 personas que habitaban en la ciudad de Éfeso. Y era diversa. La ciudad albergaba el famoso templo de la diosa Artemisa, o llamado como la diosa Diana. Y ese templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, lo que le convertía en un foco de idolatría y prácticas paganas, hechicería, sexualidad. También era la sede de cultos imperiales donde se rendía adoración al emperador como un dios. En este ambiente también la iglesia cristiana empezó a establecerse por medio del apóstol Pablo, muchos dicen en su tercer viaje misionero. Pero en ese entorno, la iglesia enfrentaba presiones sociales, religiosas constantes, en lo cual, cuando empezó a surgir la iglesia cristiana, los emperadores empezaron a perseguir la iglesia.
Y vemos en su contexto histórico también, dice que tenían un teatro, más de 25,000 personas, donde se llevaban a cabo fiestas deportivas, carnavales, Juegos Olímpicos. Pero también Éfeso era conocida y famosa por su segunda biblioteca. Dice que ahí existía la segunda biblioteca más grande, comparada como la de Alejandría. Pero también existía en Éfeso mucha idolatría. Ahora, si nosotros vemos en su contexto cultural, la cultura en Éfeso estaba profundamente influenciada por la religión, por la magia, las filosofías griegas. Y dice que los efesios valoraban el conocimiento, la sabiduría y el poder espiritual. La práctica de la hechicería y la superstición era común. Y como evidencia de eso, si nosotros leemos el libro de Hechos 19, que cuando el evangelio empezó a llegar en Éfeso, muchos empezaron a creer en el evangelio. Y dice que muchos que practicaban la magia, la hechicería, trajeron sus libros para ser quemados. Dice que como más de 50,000 libros fueron quemados, porque la vida de ellos estaba siendo cambiada, transformada por el evangelio. En ese contexto, la iglesia debía mantenerse firme en la verdad del evangelio frente a una sociedad que mezclaba creencias y buscaba poder espiritual fuera de Dios. Su contexto político. Bajo el dominio de Roma, Éfeso gozaba de una autonomía local, pero debía mostrar lealtad al emperador, el culto a César. El culto imperial era una forma de control político y social. Negarse a practicar en él podía considerar traición y aún enfrentar la muerte. Y algunos, los que perseguían a los cristianos en ese entonces, eran judíos. Entonces los cristianos, al confesar de Jesús que Él era el Señor, desafiaban directamente la autoridad imperial. Y eso fue lo que generó una persecución, marginación a la fidelidad a Cristo. Y eso implicaba riesgos políticos, social y cultural. Entonces el cristiano en ese entonces tenía que tomar una decisión: si adorar al emperador, rendirle culto a él, o a Jesucristo, el Rey de Reyes. Y es por eso que en ese contexto Juan fue martirizado. Pues nosotros sabemos la historia, dice que le pusieron un caldero de aceite hirviendo y no murió. Y como vieron que no murió, entonces él fue desterrado y fue llevado a la isla de Patmos. Ahora, si nosotros vemos en su contexto religioso, Éfeso era un centro de pluralismo religioso, además del culto a la Artemisa o a la diosa Diana. Vemos que Diana era adorado. Por eso cuando Pablo llegó y estableció el evangelio, dice que muchos empezaron a hacer un disturbio. Porque dice que muchos hacían templecillos, imágenes, y lo vendían y hacían mucho negocio.
y en los cuales dijeron: esto se nos está viniendo aquí a perturbar, se nos está cayendo el negocio. En lo cual dice que clamaron: grande es Diana, la diosa de los efesios. Entonces coexistía diversas religiones orientales y filosóficas helénicas, judaizantes también. Los judaizantes eran enemigos de los cristianos. En medio de esa diversidad, la iglesia debía mantener su pureza doctrinal. El mensaje de Cristo en Apocalipsis 2:1-7 elogia su discernimiento frente a los falsos apóstoles y su rechazo a las obras de los nicolaitas, un grupo que promovían la inmoralidad y la idolatría bajo apariencia cristiana. Y entonces también en Éfeso, en el gran templo de la diosa Artemisa o la diosa Diana, habían sacerdotisas que ejercían adoración, sacrificio a Diana, que promovían la sexualidad. Y muchas personas en ese entonces, sabemos que Diana era la madre de la naturaleza, de la fertilidad. Y habían imágenes que lo representaban a ellas con muchos senos. Y dice que en ese entonces mucha gente que quería que su agricultura, que al sembrar ellos sus cultivos, tuvieron una productividad, dice que iban y ofrecían sacrificio a la diosa Diana y practicaban relaciones sexuales con las sacerdotas que habían ahí. Era un rito, era una tradición para que había productividad, para que había fertilidad y para que tuvieran buenas cosechas, buen cultivo. Ahora, en su contexto teológico, de acuerdo a la epístola de los Efesios, el fundamento espiritual de la iglesia no es una persona, sino es una estructura doctrinal y profética. Eso es el fundamento teológico. Y esa iglesia estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y es por eso que Pablo describe en su carta de los Efesios del 1 al 2 al 3 y toda la carta de Efesios, él describe la iglesia como un edificio edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Usted lo puede leer en Efesios 4:16. Y también tenía su fundamento teológico, la identidad que verdaderamente representaba el cristianismo entonces. Su identidad estaba en Cristo Jesús. Pablo enfatiza que el fundamento reside en la nueva identidad de los creyentes en Cristo, recordándoles que son hijos amados de Dios y herederos juntamente con Cristo, de que están sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y es por eso, en ese contexto, que la iglesia de Éfeso tenía una buena doctrina y por eso no se dejó mover por los falsos profetas, por los falsos apóstoles que estaban entrando, porque ellos tenían un buen fundamento, tenían una buena doctrina. Y ahora sí, viendo su contexto histórico, político, religioso, ahora vamos a ver lo que es su contexto exegético. El tema comienza con la descripción de Cristo como quien tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro, símbolo de su autoridad sobre la iglesia y su presencia constante entre ellas. En otras palabras, aquí Cristo se está presentando como el Dios omnisciente y el Dios omnipresente.
el Dios que todo lo sabe y el Dios que todo lo ve. Y es por eso que nada se puede esconder delante de Dios. Dios conoce nuestros corazones porque de Él es el único Dios omnisciente que conoce los pensamientos más ocultos del corazón y que nada se puede esconder delante de Él, que todas las cosas están descubiertas ante de sus ojos. Por eso dice en el capítulo 1, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, la omnipresencia de Cristo Jesús en medio de su iglesia. Y es por eso que nosotros debemos siempre tener reverencia sabiendo que donde quiera que estamos está el Dios omnipresente, el Dios que todo lo ve. Y entonces, aquí viene el mensaje remitente que es Dios por medio de Cristo y Cristo hablando al apóstol Juan y el apóstol Juan enviando la carta a las 7 iglesias. El remitente y los destinatarios, la omnipresencia de Cristo. Como le digo, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y para que nosotros entendamos un poquito, miremos Apocalipsis 1, 20. Dice, leemos el 19. Escribe las cosas que has visto, las que son en ese tiempo y las que han de ser después de esta. Ahora dice, el misterio de las 7 estrellas que son vistos en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por eso que Daniel habla en el capítulo 12 que los que enseñan la verdad resplandecerán como las estrellas del firmamento. Jesús se presenta como el soberano absoluto. Las estrellas son las estrellas son los líderes mensajeros, los pastores de la iglesia. Y los candeleros son las iglesias mismas. Y déjame decirle, el mensaje de Apocalipsis 2, del 1 al 7 o a todas las 7 iglesias, tiene su interpretación tanto como para la iglesia entonces, para las iglesias que existen, que existirán, y tiene aplicaciones también personales. El hecho de que Jesús camina en medio significa que no es un Dios ausente, está presente y vigilante y sosteniendo activamente a su iglesia. Ahora, después que Él se revela como el Dios soberano, como el Dios omnisciente que está presente en medio de los candeleros, viene lo que es la ortodoxia y la resistencia. Y cuando hablamos de ortodoxia, estamos hablando es seguimiento estricto de doctrinas, dogmas o prácticas tradicionales consideradas correctas y verdades dadas por una autoridad. Ortodoxia es seguimiento estricto de doctrinas, dogmas y prácticas tradicionales consideradas correctas y verdaderas, dadas por una autoridad. Y aquí vemos que la iglesia de Éfeso estaba siguiendo las enseñanzas dadas por Cristo Jesús mismo y siguiendo también las enseñanzas que había sido establecida por el apóstol Pablo. Dice el versículo 2,
Cristo reconoce las obras, el esfuerzo y la perseverancia de la iglesia. Éfeso era una iglesia diligente, trabajadora, firme en la doctrina. Y por eso dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Yo conozco tus obras, una vez más, el Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo ve. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y cuando se refiere a arduo trabajo, está refiriendo hasta agotarse, hasta cansarse. Dice, y paciencia, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos sabían discernir entre el bien y el mal. Ellos sabían identificar lo que era un falso apóstol. Ellos habían trabajado arduamente hasta el cansancio, hasta fatigarse, hasta cansarse. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido la prioridad, habían entendido la obra misionera, habían entendido por lo cual Dios les había llamado. Una iglesia que había luchado, se había esforzado tanto. Y qué hermoso es ver, hermanos, una iglesia trabajadora, una iglesia esforzada, una iglesia también que está preparada en su teología, que tiene hombres que velan por la doctrina, que velan por la iglesia y que dan su vida por la iglesia. Entonces, Éfeso era una iglesia doctrinalmente sana, no toleraba el error, ellos tenían un filtro y filtraban a los falsos maestros en un ambiente lleno de gnosticismo y misticismo. Entonces la iglesia está llamada a ser guardiana de la verdad. Y la paciencia implica una resistencia activa bajo presión. Pero déjame decirle, ¿cómo nosotros podemos identificar la falsedad, el engaño? ¿Cómo nosotros podemos identificar a falsos maestros o a falsos apóstoles? ¿Cómo usted los identificaría a ellos? Para eso nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener un conocimiento de la palabra del Señor y tenemos que estar enseñados doctrinalmente. Mientras que no hay una doctrina, y cuando estoy hablando de doctrina, estoy hablando de toda la enseñanza de la palabra de Dios. Es por eso que usted, mi amado hermano, tiene que poner de su parte, aprender de la palabra del Señor, ser enseñado para que así no poder ser engañados. Y eso es una de las características de la iglesia de Éfeso, que ellos habían sido doctrinadas por el apóstol Pablo, y es por eso que ellos tenían un buen fundamento y no se dejaron llevar por las falsas enseñanzas, sino que ellos fácil identificaban a un falso apóstol, a un falso profeta. Pero ahora yo le pregunto, ¿cómo podemos identificar a un falso profeta, a un falso apóstol? Por ejemplo, si yo vengo aquí y le digo a usted, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar de profecía y hoy vamos a hablar de revelaciones. Hoy Dios me habló y que tengo una nueva revelación para usted. Le tengo y le voy a profetizar esto. Pero para que usted me entiende bien, por ejemplo, todos nosotros aquí sabemos cuánto es 3 más 3. Rápidamente, matemáticos. Dígalo en voz alta. ¿Cuánto? 3 más 3, ¿cuánto es? ¿Y los demás que no fueron a la escuela? ¿Cuánto es 3 más 3? Más fuerte al unísono, ¿cuánto es 3 más 3? Pero si usted lo sabe, ¿verdad que sí? Pero si yo le digo, mis amados hermanos, Dios me enseñó a mí a través de su palabra en oración y ayuno y por medio de una revelación hoy en la noche, que 3 más 3 es 5. 3 más 3 es 5. Amén. Usted aplauda.
Entonces el pastor ahí nos ha enseñado mal. Entonces mejor vamos con él, porque él sí tiene la verdad. Él tiene la nueva revelación. ¿Usted creería, hermanos, que es 3 más 3 es 5? ¿Qué dice usted? Pues tan confuso, ¿verdad? No, porque usted sabe, la lógica lo mismo dice, hermanos. Por lógica nosotros sabemos que 3 más 3 es 6. Entonces de esa manera se puede identificar un falso apóstol, un falso profeta. Por ejemplo, hoy en día nosotros vemos cuántos falsos profetas no están saliendo. Por ejemplo, hay un de México que se llama Jonathan, que dice que el Espíritu Santo es la madre de Jesús, que Él es la madre y que Dios se lo reveló. Y mucha gente, mire, comentando y sí, gracias porque esa nueva revelación. Búsquelo, está ahí en YouTube. Entonces, Éfeso era una iglesia doctrinalmente sana, no toleraba el error, había filtrado a los falsos maestros. Entonces, la iglesia, hermanos, está llamada a guardar la verdad, la paciencia. Entonces, implica una resistencia bajo la presión. Ahora el versículo 4, la crisis del corazón de la iglesia de Éfeso. Dios había elogiado por sus obras, por su arduo trabajo, por su paciencia, y que no podía soportar o tolerar a los malos, y había probado a los que se decían ser llamados apóstoles y no lo eran, los había hallado falsos. Había sufrido, había tenido paciencia. Y había trabajado arduamente por amor de su nombre y no había desmayado, mire. Si nosotros vemos, hay 10 elogios que se describen aquí en estos versículos. 10 elogios a la iglesia de Éfeso por lo que ella había hecho. Pero déjame decirle, había una crisis de corazón y ahora viene la reprensión, aparte de que Cristo los elogia, pero ahora viene la reprensión y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y usted se preguntará, pero ¿cómo? Una iglesia que ha trabajado, ha tenido paciencia arduamente, que ha mantenido la doctrina y todo eso, ¿cómo? Que ha trabajado hasta el fatigarse, hasta el agotarse, ¿cómo ha dejado su primer amor? Y aquí muchos comentan, hermanos, hay muchos comentarios en cuanto a qué es dejar el primer amor. Pero esta es la clave del mensaje. La palabra dejado sugiere un abandono consistente, un descuido gradual. Entonces la ortodoxia, creencias correctas se habían vuelto frías, hacían lo correcto, pero ya no por amor a Cristo, sino por una rutina o deber legalista. Yo le pregunto en esta mañana, mi amado hermano, ¿con qué intención usted llegó en esta mañana aquí? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su deseo usted al venir hoy aquí? Ay, es que para que no diga el pastor. Ay, si no, ¿qué dirán los hermanos? Y podemos argumentar muchas cosas. Pero déjame decirle, la verdad sin amor deje ser cristiana. Dios no busca solamente defensores de la doctrina, sino amantes de su presencia. Y a ellos se les reprocha por haber dejado su primer amor, es decir, la pasión, devoción inicial hacia Cristo, hacia los demás.
Su primer amor no era Cristo, sino que su primer amor eran sus prioridades, eran su trabajo, eran sus preocupaciones. Pero hay algo importante que déjame decirle en esta mañana. Han dejado su primer amor, en otras palabras, habían dejado a Cristo, quien Él les había amado, el quien se había entregado por ellos. Su primer amor era Cristo. Era Cristo mismo su primer amor. Claro, ellos tenían sus prioridades y estaban trabajando, esforzándose, pero no era Cristo. Por ejemplo, usted puede venir aquí a esforzarse todos los días, pero su prioridad no es Cristo. Deja a Cristo a un lado. Es, por ejemplo, como aquel padre que trabaja y trabaja y trabaja, se esfuerza para llevar dinero a su casa, llevar dinero, sustento a su casa, ropa, alimento, todo lo que su esposa, sus hijos necesita, pero ya no, y lo hace por amor, lo hace porque quiere ver su familia mejor, ver su familia prosperada, pero ya no tiene tiempo para los hijos, ya no tiene tiempo para la esposa, ya no tiene tiempo para nada, para platicar un rato en la sala o algo. Mire, ya verdaderamente su prioridad ya no es su primer amor, sino que su prioridad es lo material, y se esfuerza y se sacrifica para tener todo eso, pero ha dejado lo primordial, ha dejado lo esencial, y eso era lo que la iglesia de Éfeso había dejado Cristo mismo, y sus prioridades eran las cosas exteriores y no lo interior. Su corazón estaba enfocado más en las cosas, en su preocupación, en cuidar la doctrina, en ver y todo eso, si el que está predicando es exegético, o si verdaderamente está haciendo una buena exegis, o está haciendo eisegesis, si verdaderamente está de acuerdo a la palabra o no, o mire, y todo bien. Como yo recuerdo allá en Guatemala, mire, había muchos que cuando fueron al instituto empezaron a ver y todo se ponían ellos como calificativos, si realmente predicó, dónde falló y todo eso. Mire, eso era la preocupación de ellos. Y déjame decirle, mis amados hermanos, yo conozco, hay muchas iglesias que hoy en día realmente se preocupan tanto por la doctrina, se preocupan tanto, pero han dejado lo esencial. El primer amor, y el primer amor es amar a Dios. Uno de los mandamientos que Dios dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se ha perdido hoy en día por a veces cuidar tanto la doctrina, a veces por el trabajo. Mire. Por ejemplo, miren, nosotros hemos trabajado arduamente para tener este lugar, pero ahora ¿qué estamos haciendo con las almas? Nos hemos acomodado y estamos aquí con los brazos cruzados. Si el que viene o no viene, mire, no hay, hermanos, una evangelización personal, y eso es de señal que estamos dejando nuestro primer amor. Amén. En ese contexto, la iglesia de Éfeso habían dejado su primer amor, habían dejado a Cristo mismo. Y entonces por eso que Cristo les reprocha haber dejado su primer amor. Pero déjame decirle, Dios, que es omnisciente, Él no los condena. Mire, hermanos, la soberanía de Dios. Qué tan grande es el amor de Dios por la iglesia. Dice: por tanto, recuerda dónde has caído. Mire, recuerda dónde has caído. Recuerda de dónde te empezaste a alejar. Miren, yo me imagino, como les decía ayer, en la iglesia de Éfeso, en sus primeros años, ellos empezaron a crecer, y no pasa eso, mire, hermano, no le estoy hablando cosas
que no son. ¿Acaso no pasa eso cuando muy venimos a Cristo, hermano, y venimos contentos con la Biblia? Mire, y hermano, ahí estamos temprano, ahí mire, y venimos, mire, y queremos buscando a Dios, pero ya después nos vamos acomodando, después venimos, y acá que Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón, como decía un hermano cuando lo pasaban a traer allá en los departamentos: si me espere media hora, sí, si no voy, si no, no. A veces decimos: si me queda tiempo, si no, no, pero de un principio dejamos las cosas por un lado. No importa si hay fiesta con papá o mamá, lo que nos interesa es servir a Dios, pero después nos vamos acomodando, después nos vamos alejando y después, ¿cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios, aquí en Victoria. Dice: por tanto, recuerda de dónde has caído. Y ahora Dios le da una hora: arrepiéntate y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Es la entrega, la devoción a Cristo Jesús. Es, por ejemplo, cuando los jóvenes se enamoran, mire, hermano, quieren pasar 24 horas hablando, mire, y quiere uno ver, y quiere saber, ¿y dónde estás? Y mira esto, mire, que ya no desea uno, mire, hay un enamoramiento, pero olvídese, hermano. Yo no sé si usted se recuerda su primer amor. Mire, yo me recuerdo, hermanos, y yo siempre le he dicho a mi esposa, mire, quería ver la persona, vivir una muchacha, hermano, que todo mundo se agregaba atrás de ella, y a mí no me importaba eso. Acabo que yo lo quería, y mire, y hacía la lucha, mire. Daba todo por ella, no importa el frío, no importa la lluvia, no importa, mire, daba todo por ella. No importa si me salía el Juanón o el Cadejo, la Llorona, pero yo caminaba de noche solo para ir a ver a esa muchacha. Tanto era. Pero ya después, cuando la gente se casa, de recién casados, mire, hermano, como conejos ahí, no quieren despegarse. Pero después pasa el tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, y mire ahora, mire. Ay, hoy estamos solo por los hijos, solo por conveniencia. ¿Cómo se sentiría usted si su esposa le dice, con que usted está casado, le dice: mira, voy a cumplir mis deberes, te voy a cocinar, te voy a lavar la ropa, todo eso, pero ya mi corazón no te pertenece? Mire, cómo verdaderamente era la iglesia, la pasión, una iglesia que verdaderamente trabajaron, se esforzaron, pero ahora dice: por tanto, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Vuelve a tu primer amor, vuelve a amar a aquel que te ha amado, aquel que dio la vida por ti, aquel que ha perdonado tus pecados, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti. Él tiene que ser tu prioridad número 1. No pongas otras cosas en lugar de Él. Ten esa pasión, ten esa devoción por Él. Mire, arrepiéntete y haz las primeras obras. Un mensaje de exhortación. Pero también hay un mensaje que dice: mire, yo entiendo. Dice: pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas. Mire. Entonces Jesús da 3 pasos: recordar, memoria espiritual, arrepentirse, cambio de dirección, y actuar, volver a la práctica del inicio. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere, o Dios estaba demandando a la iglesia de Éfeso. Y es lo mismo que Dios nos demanda hoy, hermano. Y es por eso que le digo que tiene aplicaciones para la iglesia, a sus oyentes, a los destinatarios. Tiene también aplicaciones para todas las iglesias y tiene aplicaciones individuales. Dice: haz las primeras obras, vuelve a enamorarte, vuelve a amar a Él con devoción. Mire, como le decía, mire, de un principio, hermano,
Recuerda que la vez pasada, hermano Matías decía que antes aquí en la iglesia los hermanos iban a orar a las 3 de la mañana allá en la playa. Y recuerdo, mire, una vez que fuimos metimos la ven allá, mire, hasta allá en la playa, ya para salir no podíamos salir por la arena. Y ahí vi todas las hermanas empujando la ven ahí, mire. Mire. Y hoy en día, ay hermano, es que ya la edad. Nuestros jóvenes hoy en día. Pero déjame decirle, pero tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Muchos dicen que probablemente un grupo que intentaba comprometerse a la fe cristiana con el estilo de vida pagano, comer lo sacrificado a ídolos o la inmoralidad sexual para evitar la persecución romana. Mire, eso es lo que dicen muchos. Pero hay una palabra que se usa en hebreo. Hay una palabra que se usa para los nicolaitas, muchos dicen los nicolaos. Es una combinación de dos palabras, que quiere decir Nikos o Nike. ¿Usted sabe qué es lo que quiere decir la palabra Nike? A ver, Isaac, tú que trabajaste en Nike, ¿qué crees? ¿Saben lo que quiere decir la palabra Nike? Y no que muy chingón, usted dijo uno ahí poniendo sus zapatos de Nike, su playera de Nike y todo eso. ¿Sabe qué es lo que significa la palabra Nike? No. Significa conquistar, conquista. Significa conquistar o someter. Y lao se traduce como pueblo. Entonces, al combinar estas dos palabras, claramente de la raíz de su doctrina, eran los que conquistaban al pueblo. Y ellos supuestamente trataban de conquistar al pueblo por sus doctrinas, por sus enseñanzas, con todas sus prácticas. Y déjame decirle, hoy en día muchos hermanos están siendo conquistados por los nicolaitas por sus falsas enseñanzas, por sus falsas prácticas. Por ejemplo, hoy se practica esto, que se practica el día del niño, que se practica el día de San Judas, que el día de, no sé, de la Candelaria, que se practica el día del amor. Y muchos ayer ahí regalando flores, regalando ahí una comidita. Hipócrates, y todo el año, ¿qué? Va a estar esperando ahí para que llegue otro 14 de febrero hasta el otro año. No, cuando se puede regalar en todo tiempo, simplemente que le nazca del corazón, no esté esperando un 14 de febrero. Y entonces supuestamente eran los que enseñaban con sus falsas doctrinas. Y muchos dicen que es la adoración también lo que se practicaba. Por ejemplo, hoy en día, como las sacerdotisas que le dije de un principio que existían ahí en el templo de la diosa Diana. Muchas iglesias, y lo voy a decir con mucha veracidad, hermanos, muchas iglesias hoy en día, hermanos, que tienen eso, hermanos, tratando supuestamente conquistar al pueblo por medio de sus sacerdotisas, tienen ahí sus danzadoras ahí, mire, y danzando y todo eso, supuestamente ellos son los que traen la bendición, que están conquistando al pueblo y hacen que el pueblo se levanta y también el pueblo empiece a correr, a brincar. Déjame decirle, mis amados hermanos, no importa si usted corre como una gallina sin pescuezo, déjame decirle, eso no le hace ser un verdadero hijo de Dios. Y hasta hombres tipos afeminados ahí, danzando con sus banderas ahí en el altar, hermano, esa es una práctica, adoración pagana. Y se lo digo, hermanos, con mucha veracidad, hermanos. Entonces ellos trataban de conquistar al pueblo. Mira esto y vas a hacer esto, vas a ser rico. Y empiecen, hermanos, a cuánta cosa. Entonces la advertencia, si no hay un cambio, Jesús quitará el candelero, lo que significa que la iglesia perderá su luz, su propósito de existencia, aunque el edificio sigue ahí. Entonces se le llama al arrepentimiento y volver a las primeras obras, recordándolo de dónde ellos habían caído. Déjame decirle, Dios
por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, nos llama, hermanos, al arrepentimiento y a volver a hacer las primeras obras. Porque recuerda que la iglesia en esa cultura, en el contexto que nosotros lo estamos viendo, era, hermanos, una tanta inmoralidad que se vivía. Una ciudad, hermanos, de 250,000 habitantes. ¿Y cuánto era la iglesia? ¿Cuánto eran los cristianos que habitaban ahí? Eran pocos. Dice que las iglesias existían en casas. En casas. Pero esto es una advertencia, hermano. Y lo que Dios está llamando es demostrando su amor, demostrando su misericordia para ellos. Que verdaderamente por eso Cristo había dado su vida por ellos. Dios ahí no los está condenando, sino que le está haciendo una advertencia y demostrando su amor por medio del arrepentimiento y recordándoles por dónde ellos habían caído. Eso sí afirma su rechazo a los nicolaitas, lo cual es aprobado por Cristo. Mire, pero tengo que no soportas, rechazas las obras de los nicolaitas. Ahora la promesa para el vencedor. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si nosotros vemos en el contexto cultural, dice que ahí en el templo de la diosa Diana existía un famoso árbol sagrado en el templo de Artemisa. Dice que ofrecía asilo a los criminales. Mire. Y Jesús, como el verdadero árbol de vida, nos da asilo. No solo da asilo a los pecadores impenitentes, sino que da vida eterna a los redimidos. En ese contexto, cuando dice, el que venciere, le daré a comer el árbol de la vida. Y ese árbol que existía ahí era el abeto, considerado el árbol de nacimiento, representando la vida constante y la fuerza. Entonces el árbol de la vida alude a Génesis. Pero en el contexto de Éfeso es un contraste directo con el árbol sagrado del templo de Artemisa que ofrecía asilo y vida a los criminales. Pero Cristo ofrece verdadera vida y vida eterna y para siempre. Ese es, hermanos, el glorioso mensaje, ese es el glorioso evangelio que nosotros predicamos, hermanos. Cristo está dispuesto a perdonarnos, otorgar perdón a todo aquel que se arrepiente y a ofrecerle, hermanos, vida eterna. Y esa vida eterna solo está en Cristo Jesús. Entonces la verdadera vida y seguridad eterna no está en los santuarios paganos ni en la política romana, sino que la verdadera vida y seguridad solo se encuentra en Cristo Jesús. Y la promesa final a los vencedores es comer del árbol de la vida. Símbolo de comunión eterna con Dios para siempre y por toda la eternidad. ¿No lo llena de gozo eso a usted, mi estimado hermano? Amén, usted debería decir amén en eso. Ahora, ya para ir terminando, hermanos, su contexto teológico una vez más. Dice, el mensaje de Éfeso enseña que la ortodoxia sin amor carece de valores ante Dios. Seguir una doctrina y poner todo en regla, hermano, déjame decirle, sin amor carece de valor ante Dios. La fidelidad doctrinal debe ir acompañada de una relación viva y amorosa con Cristo. La iglesia puede ser activa y correcta en sus enseñanzas, pero si pierde su amor por Dios y por las personas, pierde su esencia. El llamado, hermano, es al arrepentimiento, muestra de la gracia divina que ofrece restauración ante el juicio final. Mire, hermano, cómo Dios nos llama, hermanos, al arrepentimiento y cómo Dios muestra su amor. Aplicaciones ahora, hermanos. Apocalipsis 2:1, Cristo está presente y sostiene a su iglesia. Y eso es una aplicación a toda la comunidad cristiana. Debe reconocer la autoridad y presencia constante de Cristo en su vida y ministerio.
Debemos reconocer la autoridad y la omnipresencia de Cristo, que Él está en todas partes, en todo tiempo y en todo lugar en nuestras vidas. Apocalipsis 2:3, el trabajo y la perseverancia son valiosos, pero deben nacer del amor. La aplicación es servir con fidelidad sin perder la motivación espiritual y la emoción que es solamente a Cristo Jesús. Apocalipsis 2:5, el arrepentimiento restaura la comunión con Dios. Aplicación, examinar constantemente nuestras vidas, nuestros corazones y volver a las prácticas que fortalecen nuestra fe, nuestra comunión, la santidad con Él. Apocalipsis 2:6, la pureza doctrinal es necesaria, pero es deficiente sin discernir y rechazar enseñanzas que distorsionan el evangelio. Entonces la pureza doctrinal es necesaria, pero si hemos perdido nuestro verdadero amor, hermanos, es en vano. Apocalipsis 2:7. La recompensa eterna motiva la fidelidad. La aplicación es perseverar en la fe con la esperanza de la vida eterna y comunión con nuestro Dios por toda la eternidad. Por eso Él nos hace un llamado. Ahora, hermanos, aplicaciones, lo que es ahora en el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, hermanos, la relación con Dios no se basa en cumplimientos externos, dogmas, sino en una unión espiritual viva con Cristo Jesús. Mire. La relación con Dios no se basa en el cumplimiento externo de dogmas, sino en una unión espiritual con Cristo Jesús. Prioridades de la identidad sobre el activismo. En el nuevo pacto somos salvos por gracia para tener comunión con el Padre. La aplicación actual es que puedes estar muy ocupado en el ministerio. Por ejemplo, enseñanza, trabajo, servicio, lo que sea. Pero aún así estar desconectado de la fuente del verdadero Dios. Entonces el servicio debe ser el fruto del amor, no el sustituto del amor. Ahora nuestra identidad con Cristo. Jesús se presenta caminando entre los candeleros, las iglesias. Los recuerda que Él es quien sostiene la vida a su cuerpo y da vida a su cuerpo. Él es que sostiene y da vida a su cuerpo. Tu seguridad no depende de hacerlo todo bien, sino de permanecer en su amor tal como Él enseña. Jesús dijo en Juan 15, en adelante, si permanecéis en la vid, seréis mis verdaderos discípulos. El amor al prójimo como evidencia. Resume la ley es amar a Dios y al prójimo. Perder el primer amor a menudo se refleja en una falta de amor fraternal, como sugiere la primera carta de Juan. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es por eso que nos lleva a un arrepentimiento y a un estilo de vida. El llamado al arrepentimiento en el nuevo pacto no solo es para el perdón inicial, sino un proceso continuo de alinear el corazón con los deseos de Dios. En otras palabras, siempre debe haber un arrepentimiento en nuestra vida, debe haber un arrepentimiento constante en nuestra vida, siempre debe haber una confesión de pecados. Diariamente debemos confesar nuestros errores, porque fallamos en todo momento, en todo tiempo, y es por eso que Dios nos ha dejado la confesión, el arrepentimiento. Por eso Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y resumen de la lección o de Apocalipsis 2, 1 al 7. La iglesia de Éfeso representa el peligro de la rigidez doctrinal sin afecto. Se puede ser un experto en teología, un defensor de la moral y un trabajador incansable, pero
Pero si la motivación no es el amor apasionado por Dios al prójimo, la iglesia pierde su identidad espiritual. El mensaje nos enseña que el cristianismo no es solo una serie de afirmaciones correctas sobre Dios, sino una relación viva con Él. Y conclusión, mis amados hermanos. El mensaje a la iglesia de Éfeso combina elogio, corrección, promesa. Enseña que la verdad y el amor debe coexistir en la vida cristiana. La iglesia que mantiene la doctrina pero pierde el amor, corre el riesgo de apagar su luz. Cristo llama a recordar, arrepentirse y renovar el amor que da sentido a toda la obra y todo servicio. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos exhorta porque su amor es tan grande, su amor es maravilloso que nos tiene. Así como Cristo habla a la iglesia de Éfeso, también nos habla hoy en día. ¿Qué hará usted ahora con este mensaje? Termino leyendo y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Satanás quiere hacernos oídos sordos. Satanás quiere cerrarnos nuestros oídos para que no oímos la verdad, para que no hacemos caso. Pero yo sé que usted ha oído, por eso dice la Biblia aquí. Bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Póngase de pie en esta hora, vamos a orar.